Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar a solucionar el ejercicio 9, que es el ejercicio que teníamos, uno de los que tenemos pendientes. Es este. Este no es el main, vamos a ir al main, que acá está. Bueno, este es el main. Bueno, acá vemos el main. Vemos que hay un try catch, y que el catch está levantando un objeto del tipo copia X. O sea que aparentemente hay una clase copia X que cachea este catch. Recordemos que el catch puede cachear cualquier tipo de objeto, y si es posible, si el objeto hereda de la clase exception, entonces va a heredar los métodos de la clase exception, que son permiten manejar mejor la excepción, ¿no es cierto? Ya lo vimos en la teoría. Bueno, vamos a ver primero las ocurrencias de RTTI que hay. Acá vemos ocurrencias y hago la búsqueda de search RTTI, ya lo busqué y lo tengo acá. Bueno, vemos que está este copia X acá. Después hay un montón de otros objetos, pero está copia X acá. Vemos que es el único que parece ser propio de los otros dos std, el único que parece ser un objeto propio del programa, porque los demás son todos de std, es este copia X, ¿no es cierto? Que si le damos doble clic, podemos ver que acá está el Complete Object Locator, ¿no es cierto? Hierarchy Descriptor. Vemos que es el segundo, digamos, de la clase, o sea, tiene una clase base y él hereda, o sea, esta es una subclase, una clase derivada. Entonces este sería el segundo, y si vamos al Base Class Array, vemos que hereda de stDeception, como hemos visto. Entonces, este copia X va a heredar de stDeception, y eso lo vimos acá, ¿no? En el main, lo acabamos de ver, que entonces como hereda de stDeception, bueno, va a heredar todos los métodos que recordemos que tiene el what, tiene todos los métodos que tiene stDeception, ¿no? Bueno, pero en algún lado tiene que estar el constructor de este copia X, ¿no es cierto? Si buscamos copia X en la memoria también, buscamos acá copia X, todas las ocurrencias, las tenemos acá, yo ya lo busqué, vemos que está por acá copia X bftable, ¿no es cierto? O sea que esto, acá está, copia X bftable, ¿no es cierto? Hay una bftable que tiene algunos métodos, vemos acá uno, ¿no? Después vemos acá otro, vemos este, parece ser el what, pero bueno, por ahora, porque el what devuelve una string, recordemos que devuelve una string según el valor que recibe, devolvía la string del motivo por el cual se produce la excepción, y al pisar el what de exception por uno propio, como este, parecería que devuelve distintas strings. Ese parece ser el what, y bueno, tiene esos dos, ¿no? Y bueno, y después de dónde se llama la bftable, vemos que de dos lugares, uno es este y otro es este. Vemos acá, este parecería ser el constructor, ¿no es cierto? Porque acá copia la bftable, ¿no es cierto? Podría ser el constructor, podríamos verlo, es de x igual a res x más 18, y el otro que hay, acá, no, estábamos acá, ¿no? Acá es este otro, que también vemos que este no es el constructor, este no es el constructor. Vemos que este otro que podría ser un constructor, si buscamos la referencia, dice reference to optional copy constructor, o sea que es un constructor copia opcional, ¿no es cierto? El constructor es el otro, el que acabamos de ver acá, el cortito, este. Este es el constructor. Bueno, entonces podemos ponerle, ya directamente vamos poniendo el nombre, copia X, se lo vamos poniendo. Vamos a cargar antes que nada las librerías std, las estructuras std. Vamos a ponerlo al file, pdf file, yo ya lo tengo acá, eh, este bsp, las otras veces que lo hicimos. Cambio la base para que no quede en el mismo lugar como hicimos las veces anteriores, y vamos a ver si
carga. Bueno, control F, std. Exception. Acá vemos que exception tiene 18 de tamaño, ¿no? Exception tiene tamaño 18, pero esta hereda de excepción. Puede ser un poco más grande, ¿no es cierto? Bueno, entonces vemos que acá copia en RCX más 8, le está poniendo a 0 toda esta estructura hasta 18, y en 18 está colocando un deword más, o sea que sería 18 más un deword, o sea que acá habría que hacer una estructura del tamaño, o sea, para colocar un deword más después de 18. Entonces voy a hacer la estructura copia X, la vamos haciendo tranquilo, total, acá no hay problema. Local types, vamos a agregar un tipo, copia X. Vamos a venir acá y le vamos a colocar un keyword. Ahí está. Vamos a poner array, vamos a poner 18 dividido 8, 0, 18 dividido 8. Le sacamos la tilde. Y después nos va a quedar un keyword más, acá, un deword más, ¿no? Le ponemos acá. Ahí está. Entonces sería 1C el tamaño. Por ahora vemos. Si después se llega a ser más grande, vemos. Entonces ya tenemos la estructura. Vamos a ponerlo acá. Entonces el this, este sería el this. Entonces le vamos a poner que es del tipo copia X. Lo vamos armando. Bueno, perfecto. Y después tenemos que hay un argumento que es entero, ¿no es cierto? Que vemos que es un entero. Si vemos las referencias acá, vamos a ver que hay dos. En una le pasa el valor 2 como argumento, ¿no es cierto? Vamos a sacar el de Magnet Names. Ah, ya estaba sacado. Vemos que en este hay un argumento 2, en el de X es 2, y el otro call que hay a copia X, vemos que hay un argumento 1. O sea que hay un argumento 1 o 2, que es el valor que va a guardar acá el de X en RCX más 18, ¿no es cierto? Así que, bueno, por ahora este es un lugar vacío, o sea, esto tiene todo vacío, y acá vamos a poner, apretamos T, y le vamos a poner copia X field 18, le vamos a poner constante, no sabemos qué será. Después vemos, esa constante es el argumento, ¿no es cierto? Y lo otro, bueno, no sabemos qué es lo que guarda acá. En el primer lugar, en los otros lugares vemos que... bueno, falta la BF table, ¿no? Hay que armar la BF table. Vamos a abrir acá y vamos a armar la BF table, le vamos a poner nombres, después veremos qué es cada cosa. F1. Y esta es F2. F2. Bueno, entonces vamos a armar la BF table de copia X. Hacemos create extract from selection. Y entonces tenemos struct. Acá está. Entonces le vamos a poner. Vamos a pasar a. Le vamos a poner. Copia X BF table. Bueno, y entonces acá. Copia X BF table. Y entonces le podemos al primero, que siempre sale mal renombrado, le ponemos F1, ¿no? Bueno, ya tenemos la BF table, ¿no es cierto? Y entonces el primero de la estructura, recordábamos que guardaba acá. Acá guarda el puntero de BF table. Entonces acá vemos que EAX, el primero acá, field 0, le vamos a poner copia X BF table. Copia X BF table. Perfecto. Bueno, ahí está. Y entonces en la estructura ya tenemos, en la estructura copia X tenemos que copiar BF table, pero falta ponerle que es de este tipo, ¿no? Hay que ponerle el tipo este, ¿no? Que apunte acá.
porque esta es la estructura. Entonces en copia X le ponemos que esto es setField type, le ponemos puntero a copia pftable. Listo. Bueno, entonces esto ya está. Nos quedaría en el medio un par de valores que después veremos lo que son y la constante. O sea que más o menos ahí tenemos copia X, ¿no es cierto? Ya después veremos el resto. Bueno, esto está puesto a ceros y por lo tanto no sabemos bien todavía lo que es. O sea que ya tenemos la estructura más o menos armada en el constructor. Bueno, entonces tiene sentido. Vemos que acá hay un throw y recordemos que el throw dentro del try podía haber un throw y el throw, el argumento del throw, que es este, que va a ser un elemento de copia X, se pasaba como return del catch, ¿no es cierto? O sea, esto lo capturaba el catch y manejaba el elemento copia X que estás cargando acá o en el otro, ¿no? En los dos que hay, ¿no es cierto? Este es uno, un throw, y más abajo había otro, este throw. Los dos manejan elementos de copia X, son dos elementos diferentes, uno con un 2 de constante y el otro con un 1, ¿no es cierto? O sea, acá le dice exception object porque en realidad es un elemento del tipo copia X que hereda de excepción, y bueno, también es un elemento de excepción, ¿no es cierto? Pero acá donde dice exception object le vamos a poner que es del tipo copia X, ¿no? Acá, este exception object le vamos a poner que vamos a ponerle exception object, le vamos a poner var type, le vamos a poner copia X asterisco. A ver, copia X solos, no asterisco porque vemos que está directamente en el stack, ¿no? Entonces le ponemos copia X y entonces ahí está. Este exception object pasa a ser de tipo copia X, ¿no es cierto? Que ahí es donde guarda, le podemos poner directamente my copia X, que es un objeto de tipo copia X, ¿no? Ahí está. Ahí queda mejor. MyCopyX. Bueno, es un objeto de tipo copia-X que hereda de exception object también. Y vemos que, bueno, por supuesto, hace el throw y le pasa el objeto copia-X, se lo pasa al throw, ¿no? Y el throw, o el through, como le quieran decir, throw, yo lo digo que throw, lo leo mejor throw. Después recordemos que esto lo va a capturar, si esta excepción va a ser capturada en el main, estaba en el main, acá, vamos al main acá. Acá en el main va a ser capturada, vemos que esto captura el catch porque todo esto está dentro del try, ¿no? Esto está dentro del try, entonces todo throw que se realiza dentro del try, como no hay otro catch, el catch está afuera, entonces vamos a capturarlo acá y este objeto se va a capturar acá, posiblemente sea este RBP más 20 que mueve RCX, va a ser posiblemente el objeto, porque recordemos que cuando lo hacíamos con caracteres siempre estaba también ubicado en RBP más 20. Siempre, o sea, no están al inicio, ¿no? Es una estructura la que le pasa y acá termina pasando el objeto que vía el throw lo pasa a través, está ubicado en RP más 20. Bueno, ya después veremos. Bueno, entonces acá empecemos desde el inicio, acá tenemos la cookie. Acá tenemos una string que está como keyword, la podemos poner, apretamos A y la cambiamos, vemos que es exception CPP, acá hay otra, exception CPI, vemos que hay varias strings acá. Bueno, entonces lo que va a hacer eso, ¿no? Va a ir agarrando la string, la copia MM0 y la guarda en var 20, pero vemos que es MoveSD, o sea que acá en realidad va a guardar... o sea, lo está armando. Primero copia exception CPP, pero acá no copia todo el exception CPP, simplemente los primeros 8 bytes, ¿no es cierto? Y después copia NCPP, la P, o sea, lo va armando en este var 20, que vendría a ser la string exception CPP, la va a armar acá adentro, ¿no es cierto? Lo que pasa que vemos que var 20 es un keyword y var 18 es parte también de la string, o sea que esto es todo la string, var 20, var 18 y var 14 es parte de la string. Esto sería un char asterisco de la cantidad de estos caracteres, ¿no es cierto?
Bueno, entonces vamos a ponerle a mar 20, le vamos a poner string 1 y vemos que hace lo mismo acá con este otro exception CPI en var 30 string 2. String 2. Es un string ASCII, ¿no? String 2. Que las va copiando ahí de partes. Bueno, por eso ya sabemos que acá esto lo que mueve es el doble, ¿no es cierto? El doble a MM0. Y MM0 son 8 bytes del doble, lo mueve a string. Este mueve CD, mover doble, ¿no? Entonces mueve el doble y lo mueve acá. Después lo vamos a ver cuando lo debaguemos. Mueve 8 bytes y por eso acá en el mismo valor más 8, ¿no es cierto? Vemos que este hace exception, desde el inicio de exception CPP es exception CPP más 8, sería después de saltear los primeros 8 que copió acá, copia el NCPP y después este copia solamente 4 bytes, vemos porque es un de Word, y después este copia solamente un Word, ¿no es cierto? El P y el 0 final debe ser, ¿no? El Word final. A X lo copio para 14. Por lo tanto, todo esto es un string. Podemos ponerle que es un array de caracteres. Podemos venir acá y podemos hacer que este string es un array de caracteres. Tendríamos que primero cambiar string a carácter, ¿no? Para que sea más... Ahí está. Entonces, si armamos acá esto y ponemos array y lo ponemos directamente, no le sacamos la tilde para que no queden, digamos, todos los bytes separados, sino para que arme un array solo, entero, digamos, con una sola línea. Y entonces vemos que acá lo va a convertir en array, ¿no es cierto? Entonces es un array de 14 bytes. Y lo mismo pasa con este, ¿no? Este lo podemos poner acá como byte y armar la string 2, que es un string de 14 bytes, ¿no? Array 14 bytes. Entonces ya tenemos las dos strings, string 1 y string 2. Bueno, y entonces ahora sí, vemos que acá escribió string 1 más 8 y string 1 más 0C. Y acá string 2 más 8, string 2 más 0C. Y esos dos punteros, string 1 y string 2, se le pasan a esta función, ¿cierto? Que es una función que tiene estos dos argumentos, que ahora vamos a ver lo que es, pero que está dentro del try, ¿no es cierto? O sea, que lo que haga acá adentro, si llega a haber una excepción, si llega una excepción, va a venir al catch, ¿no es cierto? Y ahí va a mostrar seguramente va a mostrar qué es lo que, o sea, algún mensaje o va a decir algo. Bueno, entonces tenemos esta función que tiene como argumento en RCX el primer argumento un puntero a la string 1, vemos que es lea, un puntero a la string 1. Entonces venimos acá y este es un char asterisco. Acá originalmente creo que esto ya la cambié yo, porque ya la había mirado esto. Esto originalmente estaba como int64, pero bueno, es un char asterisco, ¿no es cierto? Un puntero en char asterisco, y este es char asterisco 2. Le vamos a poner el nombre, puntero a string 1, y a este le vamos a poner el otro nombre, puntero a string 2. Puntero a string 2. Bueno, ahí tenemos, ya tenemos eso. Acá guarda RBX, que es RBX Store, donde lo guarda. Store. Pip, pip. Bueno, ahora seguimos. Bueno, acá está la cookie. Y vemos que acá hay un memset. Lo primero que hace es un memset. Y el destination es este var 540 y el tamaño 110. O sea que aparentemente acá hay un objeto de tamaño 110 que va a crear. Y después, aparentemente, hay un constructor acá embebido. Porque cuando vemos la BF table acá, que está en el primer lugar de var 540, está guardando la BF table, que es esto, var 540, que le está poniendo 0, 110 bytes, y acá vemos que en el primer lugar está guardando ifstream bftable, con lo cual ya vemos que es muy probable que sea un objeto del tipo ifstream, porque en el primer lugar está guardando esa bftable, otra no veo, otra bftable no veo. Acá filebuf, pero este lo guarda mucho más abajo, vemos var 530. Este es 540, está más arriba, o sea, en el primer lugar está guardando la BF table de ifstream. Por lo tanto, podemos pensar que acá está embebido un objeto de tipo ifstream. Yo tengo siempre mi programita este que tiene
un montón de vectores y de strings y todo, y le hago un ifstream file para ver qué pasa, de qué tamaño es el objeto que crea del tipo ifstream. Recordemos que ifstream era para leer, digamos, de un archivo de texto, un archivo, por ejemplo, en este caso, fileopen abre este archivo, y para lectura y este para escritura, ¿no? OFStream es para escritura, o sea que de lectura y escritura. Bueno, entonces veamos en IDA, este ifstream, cuánto es el tamaño, si es 110 como el otro, a ver si realmente coincide todo. Console Application 8, acá vamos a ver el local types. Acá está, el constructor es ifstream. Vemos que acá hay un autoclass y el tamaño del autoclass anterior, bueno, acá no está embebido, está todo, digamos, sin optimizar, por lo tanto el autoclass vemos que el objeto, este var 138, va a ser del tamaño 110, igual que en el otro, ¿no? Y en el constructor, dentro del constructor ifstream, vemos las cosas que están en el otro, ¿no? Acá vemos que en el ejercicio, bueno, que cerramos esto no es de acá. Vemos que vemos que en el otro, en el ejercicio, están las mismas cosas, la llamada a stdios y string y stream, vemos que es lo mismo, está lo mismo. Acá vemos que está ios, vemos que está la llamada iStream y stream, o sea que este es el constructor y después una llamada filebuf, que está acá, vemos que en este también está, ¿no? Que al final debe estar acá. Por acá, string filebuf, y debe ser esta la llamada filebuf, fiopen, veámosla acá, filebuf, stringbuf, stringbuf, este llama stringbuf, en el otro está embebido, acá vemos que en el otro está embebido, todo esto, en el otro está embebido, acá, este filebuf, en el otro, en el ejercicio 9, está embebido, ¿no? Vamos a hacer el main, que está el llamado stringbuf acá. O sea que acá embebe un montón de cosas y realmente es todo el constructor de ifstream, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a ponerle habíamos dicho que el mainset de esto era del tipo ifstream. Entonces lo vamos a poner, vamos a venir acá y vamos a elegir vamos a elegir struct_var, a ver si aparece, control F, std ifstream, ahí estaba, ifstream. No lo cargó ifstream, pero bueno, no hay problema, porque tenemos, si vamos a ver, bueno, como no me lo pude cargar, o sea, no me los cargó, a pesar de haber cargado los símbolos, esto no me los cargó, los copié directamente copié uno por uno, directamente del otro, vine acá y los copié, agarré y vine acá, hice edit y copié uno por uno, los copié, estos tres, los que son de ifstream, los copié allá al otro, uno por uno, y en el otro hice add type y lo pegué acá, lo copié del otro, lo pegué acá y con eso los pude armar acá, ¿no? Tenemos std_ifstream de 110, o sea que ya lo tenemos. Bueno, una vez que lo tenemos ya podemos adjudicarle, digamos, vamos a ponerle que se sincronice. Este también, synchronize. Listo. Entonces ahora podemos poner que el objeto este 540 que hemos dicho, que hacía el memset, es de ese tipo, ¿no? Venimos acá y ponemos struct_var, control F, std ifstring, vemos que ahí está, ¿no? Lo convertimos en una estructura directamente. Ahí está, std ifstring. O sea que le podemos poner my ifs, ¿cierto? Ya tenemos ese, ¿no? Entonces, vemos que acá está myfs, hace todo el constructor, ¿no es cierto?, de myfs, hace todo eso, bueno, eso no lo vamos a estudiar todo, y vemos que después de eso, lo que chequea, hace un chequeo, ¿no?
Y esto, si es good, ¿no es cierto? Si esto good, recordemos que chequeaba si, si existía, ¿no? Si era el objeto se podía leer, ¿no es cierto? Y devolvía. Si no se podía leer, venía acá directamente y hacía throw de excepción, ¿no es cierto? Y entonces vemos que el 1, que copia acá, cuando después esto se ejecuta en el main, vemos que este objeto era el objeto el 1, entonces venía acá y en el main, ¿no es cierto? Venía acá y levantaba el objeto, este era el objeto copia X, ¿no es cierto? Ponemos copia X, bftable, y esto es la bftable de copia X, ¿no? Vemos que va a F2, ¿no? Entonces este F2, vemos que va a levantar el objetito ese copia X, llama acá a esta función, que seguramente es el what, que heredó de excepción, ¿no es cierto? Y vemos que en RCX sigue estando el objeto copia X, ¿no es cierto? O sea que esto sigue siendo copia X. RCX es copia X. Podemos poner create struct copia X. Vemos que está comparando la constante de copia X, ¿no es cierto? Si es igual a 1, vemos que fichero de origen no existe. Si es igual a 2, no es posible abrir el fichero de salida. Entonces, bueno, estos valores venían de acá, ¿no es cierto? De cuando se creó en el main, que se creó perdón, acá dentro de esta función, que se crea el objeto, se crea si realmente no puede leer el archivo, entonces crea con el 1, crea el objetito y entonces sale el mensaje de que el archivo no se puede leer. Y el 2 es más adelante, seguramente, si el objeto no es escribible o hay algún problema con el objeto en la parte de escritura, tiene el 2, que es el otro mensaje, ¿no es cierto?, de la función F2, esta. Uno es el fichero, el primero, el fichero de origen no existe, y el otro no es posible abrir el fichero de salida. O sea, son los dos mensajes de error según el objeto. Acá tenemos copia X, constante, entonces lee la constante y según el valor que es, te tira el margen. Esto vendría a ser el what, ¿no es cierto? Le podemos poner directamente, es el what que hereda de exception, del método que hereda de exception, y que tiene, por supuesto, al nosotros haber heredado exception, podemos reescribirlo y lo reescribimos con estas strings. Si no, tiraría el error directo que ya tiene por default el exception, ¿no es cierto? Bueno, una de las cosas que nos faltó es ver que RBX tiene el argumento que es la primera string, ¿no es cierto? El puntero de la string. Y llama a este método, el cual en RCX tiene el myfs gap10, bueno, es interno, pero es el inicio o sea que este es el dis del ifs stream, o sea que este podría ser open, ¿no es cierto? El open, que cuando le pasas el, para abrir, ¿no es cierto? Después se lee con read, pero bueno, con esto la abre. Entonces podríamos ver en nuestro, como es en nuestro ejercicio con nuestro ejecutable de prácticas, vemos que acá en Console Application 8 está open, que le pasa como argumento la string. Y vamos a ver que es parecido, porque en el otro, bueno, está embebido, ¿no? Pero en este, vamos a ver que termina llamando a FIOpen, StringBufInit, y en el otro, vamos a ver que está un poco más, no tan directo, pero bueno, vemos que termina llamando a FIOpen, StringFileBufInit, o sea, es lo mismo, es open, termina llamando a FIOpen. O sea que en realidad esto entonces es lo que vemos acá. Esto es open, ¿no? Este vendría a ser isStream open, ¿no es cierto? Igual le podemos poner open directamente, isStream open. Y fs open. Entonces ya sabemos que es open. Entonces vemos que esto es así, ¿no? Es un archivo que lo va a tratar de abrir, ¿no es cierto? Este IMFS, y después lo va a tratar de leer más adelante. Más adelante lo va a tratar de leer acá con read. Y hay otro que es write, que es lo mismo que es con OFS stream, que
usa usa el otro, en este caso, bueno, en este caso es OFS Stream, vemos que el Open entonces es igual para los dos, vemos que usa el mismo Open para los dos, para IFS Stream y OFS Stream, veámoslo en el otro si es igual. Acá vamos a ver que IFS Stream Open, llama acá, filebuf Open, y en el otro, en OFS Stream Open, vemos que es el mismo, o sea que llama a los dos igual. Entonces, bueno, es Open para los dos. Entonces, tenemos acá, en vez de poner IFS Open, le vamos a poner Open directamente. Vamos a ponerle Open, porque sirve igual para los dos. Bueno, entonces es eso, ¿no? Son dos archivos. No voy a hacer todo lo de OFS Stream porque es igual, ¿no es cierto? Todo esto que viene después. O sea, acá ahora, después de abrirlo, chequea good, o sea, si está bien, digamos, va a la excepción. Y lo mismo, o sea, lo hace tanto con el de IFS Stream. Se fija good, es un método que te dice si si existe el archivo o no, que según esa string la busca en la misma carpeta porque no tiene path, solamente un nombre, la busca en la misma carpeta donde está el ejecutable y ahí va a la excepción si no está y si no sigue y después crea el OFS stream, que es este myOFS, que es lo mismo en este caso de 108, no importa tanto hacer la estructura ni nada porque es todo un constructor y vemos que al final lee de mi fstring y escribe, o sea, lo que lee de mi fstring va a string, a esta string, lee 400 de ahí, en un loop va el máximo 400 y va a ir leyendo y hasta que no tiene más para leer y continúa y sale, ¿no es cierto? BX vemos que es el count, este ch count le da 0 cuando ya no lee nada. Cuando no lee nada, sale y sigue. Y bueno, sigue, o sea, esto sigue mientras todavía lea. Cuando ya no lee nada, sale. Y bueno, entonces hace lo mismo con read y con write. Uno es el primero, es el nombre del archivo de lectura, el nombre del archivo de lectura acá, que va a RCX, que va a RBX, y RBX va acá al open, y el otro, el RDX va a RDI, y RDI al final termina yendo acá al otro open, ¿no es cierto? O sea que hace lo mismo para los dos, tanto para IFS Stream como para OFS Stream. Bueno, vemos que la string que leyó de read y que después la copió en write, más adelante vemos que se fija con string si dentro de ese string que leyó del archivo está la palabra hola. Si está la palabra hola, a este miembro, o esta que lo nombro como miembro 1, le suma 2D y lo guarda acá. Y lo compara directamente con el séptimo carácter del string, ¿no es cierto? String más 7, ¿no es cierto? Y si es igual, va correcto, y si no, va incorrecto. O sea, que acá ya tenemos, ¿no es cierto? Tenemos la posibilidad de comparar. Vemos que este miembro, originalmente, si vamos a ver, es 0C, ¿no es cierto? Y vemos que todos los lugares donde afecta, acá, los WAT, no entramos en los WAT porque los WAT entra cuando hay excepción, si no encuentra el archivo, por lo tanto no entra, acá ni en ninguno de los WAT. En el main, vemos que esto está después del call que estamos nosotros acá adentro, dentro del try estamos acá adentro, por lo tanto esto lo hace después, así que no afecta. Así que lo que cambia el valor acá sigue siendo el valor original 0C, le suma 2D y 0C más 2D es 39. O sea que el miembro 1 es 39, contra el séptimo carácter de la string, que recordemos que es del archivo que se llamaba exception CPP, el original, que tenía que estar en la carpeta. Entonces podemos hacer un archivo que tenga 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque es el séptimo posición, o sea, empieza de 0, y que tenga hola dentro y en esta posición que tenga un 9, y de esa forma, si nosotros lo ejecutamos, vemos que va a dar correcto, y podemos también poner un breakpoint ahí. Vamos a ver acá. Si ponemos un breakpoint, por supuesto, si no tiene que estar el archivo tiene que estar, el archivo exception cpp, que era la string, tiene que estar, poder copiarlo al otro para que no vaya ninguna excepción, y si todo está bien, va a venir acá, vamos a correrlo hasta aquí, y entonces vemos que levanta de miembro, levanta 0C,
vemos que le suma este R a X, que por supuesto es porque existe ola, ¿no es cierto? Da cero porque existe ola. Si da cero viene acá, cuando existe ola. Cuando no existe ola. Y cuando existe ola es distinto de cero, X. O sea que te da la posición donde está el ola, ¿no es cierto? El puntero de la posición donde está el ola es distinto de cero, por lo tanto viene de acá. Entonces le suma 2D y es 39. Y lo va a comparar con el carácter este, que es el séptimo, que es 39, ¿no es cierto? Que vemos que está acá la string completa y el 9, ese 39, y entonces directamente va a correcto, ¿no es cierto? Directamente saltea el incorrecto porque son iguales y va a correcto. Bueno, con eso más o menos ya tenemos la solución. Vimos que no era necesario meterse tanto con el ifstream, y lo mostré un poquito para que se vea, pero bueno, con eso ya solucionamos y pudimos lograr el resultado, ¿no es cierto? Bueno, nos vemos en el próximo video eh, con otro ejercicio para solucionar y seguramente nos vamos a divertir un poco. Por lo menos yo me divierto. Chao, adiós.